Los seres humanos siempre estamos buscando disculpas ante cualquier cosa que nos sucede. ¿Será cierto que los desastres naturales como inundaciones, avalanchas o sequía son solo producto del cambio climático? ¿O acaso estamos utilizando mal nuestros suelos? En el programa de hoy en IGAC TV, Mapeando un Nuevo País, hablaremos del ordenamiento territorial. Bienvenidos. Hoy, en nuestros titulares, ¿cómo nació el Instituto Geográfico Agustín Codazzi? El suelo, un recurso finito que tiene una vocación. ¿Qué nos contarán los niños sobre sus departamentos? Le pedimos a Agustín que nos enseñe sobre el oficio del edafólogo. 65 años del Laboratorio Nacional de Suelos. La historia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi transcurre paralela al desarrollo político y social de nuestro país y ha sido pieza clave en la toma de decisiones de sus gobernantes. Conozcamos la importancia de su historia. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi nace en 1935 con el nombre de Instituto Geográfico Militar. Se creó como la antigua Oficina de Longitudes, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, con la labor de levantar y definir las fronteras terrestres. Así funcionó hasta cuando se llegó al conflicto con el Perú y se sintió la necesidad de ubicar cartas militares en las fronteras. Al emprender esa labor, se da vida al Instituto Geográfico Militar dependiendo del Estado Mayor del Ejército. Pero fue hasta 1940 cuando se le asigna el levantamiento del Catastro Nacional, cuando se llamó Instituto Geográfico Militar y Catastral dependiendo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ya en 1950, la entidad toma con orgullo el nombre de Agustín Codazzi, en honor del cartógrafo italiano y para recordar su creación, la Comisión Corográfica. Y desde entonces, el IGAC contribuye con información geográfica al desarrollo productivo y ambiental de nuestro país. Espere más información sobre la geografía de Colombia. Si usted es de los que cree que los desastres naturales son solo producto del cambio climático, está muy equivocado. Ante esto nos preguntamos, ¿cuál es la importancia del ordenamiento territorial? ¿Cuál es la vocación del suelo en Colombia? ¿Y cuál es la función del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en esta materia? Una de las gestiones que cumple el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es el estudio de nuestro territorio. Esto con el fin de hacer un inventario que nos permita caracterizar el uso de los suelos. Todo esto hace parte del ordenamiento territorial. ¿Y cómo organizamos el territorio? Es como organizar la casa. Cada objeto tiene un lugar y cada lugar tiene un uso. Por ejemplo, uno no cocina en la alcoba. Y en términos de territorio, para organizarlo tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Recorriéndolo, describiéndolo y caracterizándolo. Esto es lo que hacemos en el IGAC a partir del estudio de los suelos y las coberturas. En el IGAC describimos las propiedades del suelo y las analizamos. Luego se hace una combinación de las variables para saber a qué tipo de suelo pertenece. Y así sabemos cuáles son sus debilidades y sus propiedades. En resumen, si tenemos ordenado el territorio y hacemos caso a las sugerencias tanto productivas como ambientales, contribuimos de manera inmediata a la seguridad alimentaria del país y también podemos prevenir catástrofes naturales que tanto dolor y pérdidas nos han dejado en este país. Viajamos al municipio de Zulia, exactamente en el departamento norte de Santander. Allí, gracias al IGAC, se está empezando a dar un buen uso del suelo. Acompáñenme y veamos la siguiente nota. Nos encontramos en la zona rural de la ciudad de Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander, específicamente en el distrito de riego de Zulia, una de las áreas más productivas del departamento y que adicionalmente nos permitirá conocer los estudios de suelos y la aptitud productiva de sus tierras. El suelo pues, es vida para uno. Uno de aquí del campo no debe salir a las ciudades, aquí.
Yo a la ciudad me arranco y me vengo rapidito, yo no me baño ni una hora, porque es que no hay en la ciudad no hay ni un árbol donde meterse uno. Lo único que es trabajar en la tierra, así, si nosotros vivimos de la tierrita. El IGAD, pues, me hicieron un estudio de toda esta vaina, pero sabemos que es un proyecto del gobierno para saber que la tierra, qué se puede sembrar, qué da, cacao, plátanos, yucas. Corpo ICA estableció un convenio con el IGAD en el sentido de que el IGAD le facilitara la información y los resultados obtenidos en uno de sus estudios, específicamente en la zona del río Zulia, y que los productores de la zona tengan conocimiento de los resultados que allí se obtuvieron, con el objetivo de mirar otras alternativas diferentes a la cual están acostumbrados, que es el arroz. Este suelo es pegajoso y plástico, es un suelo con alto contenido de arcilla, significa que cuando llueve tiene una muy buena retención de humedad. Estas tomas de muestras se llevan al Laboratorio Nacional de Suelos para identificar sus propiedades desde el punto de vista químico y físico. Desde el punto de vista químico determinamos el pH, la cantidad de elementos nutrientes y podemos ver, acorde con el cultivo, qué tipo de fertilizante se debe aplicar para corregir algunas deficiencias de nutrientes en el cultivo. Los resultados nos sirven para hacer una planificación adecuada del uso de la tierra, en tener una muy buena cosecha para que sea económicamente rentable y ecológicamente viable sin detrimento de los recursos naturales. Estamos en el distrito de riego, que es zona arrocera, pero aquí también dentro de mi finca yo tengo mango, tengo cacao, tengo limones, tengo zapotes y también se produce plátano y yuca. De estas tierras no necesitan tantos abonos, ni químicos, ni nada de eso. Pues hermano, para nosotros el suelo es todo. Este suelo produce lo que uno siembra. El objetivo de ordenar el territorio busca garantizar un uso adecuado de todos los recursos naturales. A mi espalda, el río Zulia, que nace en el páramo de Santurbán y recorre varios municipios del territorio santandereano y norte santandereano, depositando finalmente sus aguas en la hermana República de Venezuela. Estamos en la bocatoma de captación del distrito de riego del río Zulia. Tenemos aquí un ordenamiento territorial, haciendo unos estudios de la importancia de los suelos. Aquí vemos en esta bocatoma que tenemos o derivan dos canales principales, que es el canal Zulia, que irriga toda la parte correspondiente a lo que es el municipio de Cúcuta, y este canal del margen izquierdo de la bocatoma corresponde al área dentro del municipio del Zulia. La realidad climática que vive el planeta nos exige a los productores una responsabilidad bien importante con el mantenimiento de las condiciones medioambientales. Va a ser absolutamente indispensable que instituciones, como el caso del IGAD, nos indiquen la mejor manera de poder utilizar esos recursos con responsabilidad. El plan de ordenamiento territorial apunta hacia eso, a que podamos organizar de manera planificada el departamento, que podamos recomendarle a todos los productores del departamento una mejor organización de sus cultivos, una mejor organización de sus cosechas. Yo creo que esa es la mejor oportunidad que nos ha dado el IGAD para que podamos tener óptimas recomendaciones, óptimas producciones y óptimos rendimientos en nuestros cultivos. La toponimia nos permite descubrir el significado y evolución de los nombres de nuestros municipios. A continuación les presentamos estos topónimos. Meta tomó el nombre del río Meta, el cual nace en la cordillera oriental. La palabra meta proviene del latín meta, que significa mojón. Igualmente, proviene del griego metá, que significa después, más allá, en otro lugar, cambio. También la expresión meta es originaria de la lengua achagua, variación del sufijo mena, que significa río. Aunque la palabra río en esta lengua es meeda. Espere más información sobre el origen y el significado de las palabras.
Y para ampliar estos temas hemos invitado al doctor Germán Darío Álvarez, subdirector de Agrología. Adelante. Buenos días, nos encontramos en el Departamento Norte de Santander con una grata visita del doctor Germán Darío Álvarez, subdirector nacional de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Gracias por acompañarnos, doctor Germán. Gracias por la invitación, Chile. Bueno, cuéntenos, ¿por qué es importante ordenar el suelo en el ordenamiento del territorio nacional? Bueno, muy buena pregunta, Shirley, hay que tener en cuenta algo. Ordenar es poner cada cosa en su lugar. Cuando hablamos del territorio, debemos pensar que cada rincón del territorio colombiano tiene un uso definitivo o tiene una potencialidad. El suelo es un recurso finito, un recurso que se agota y sobre el cual tejemos el desarrollo productivo y ambiental de Colombia. Así que nosotros, IGAC, como autoridad agrológica, cartográfica y catastral de Colombia, buscamos que cada espacio del territorio colombiano tenga la información precisa y oportuna para poder ordenar el territorio. Así que el suelo es el principal insumo en la toma de decisiones cuando ordenamos el territorio. Doctor Germán, ¿por qué es importante conocer las potencialidades y limitaciones en el uso del suelo? Bueno, has dado en un tema muy importante, Shirley, y es que el recurso suelo tiene características que lo hace apto para la agricultura o para la ganadería o para otro tipo de actividad. Así que en la medida en que nosotros identificamos cuáles son esas limitaciones, como puede ser el estar inundado, el ser pedregoso, el tener determinadas características que lo restringen en su uso, hacen que a la hora de ordenar el territorio podamos definir dónde deben quedar esos suelos que se deben proteger y dónde están los suelos que por sus potencialidades brindan una mejor alternativa en el uso del suelo. Así que las limitaciones y las potencialidades las identificamos en el IGAC, las mapeamos de tal manera que el insumo final, que es el mapa con el cual tomamos decisiones, me muestra hacia dónde debo orientar el territorio y hacia dónde debo fortalecer la producción y en dónde debo primar la conservación ambiental. ¿Cuál es el papel del uso del suelo frente al ordenamiento ambiental y productivo de nuestro territorio nacional? Bueno, como te acababa de explicar, las potencialidades y limitaciones están asociados a las características del suelo, pero tenemos que contrastar con el uso del suelo. El uso es sencillamente lo que los seres humanos hacemos de ese recurso. Yo lo contrasto entre lo que me ofrece y en qué lo uso. Y ahí podemos identificar lo que denominamos conflictos en el uso del suelo. En la medida en que yo respeto las potencialidades del suelo y las aprovecho de una manera equilibrada, hablamos de un uso adecuado. Si por el contrario uso el suelo por encima de sus potencialidades, estamos hablando de una sobreutilización que acarrearía el desgaste del recurso suelo, el debilitamiento y la pérdida de la potencialidad productiva del suelo. Y si en el tercer caso lo estoy usando por debajo de sus oportunidades productivas, hablamos de una subutilización. Básicamente, el contrastar el uso con la oportunidad, con la vocación, tenemos ese equilibrio para poder determinar dónde debemos proteger y hacia dónde debemos orientar la producción en el territorio colombiano. Muy interesante. ¿Y qué se entiende por vocación de uso de la tierra? Bueno, en la misma línea, vocación quiere decir cuál es ese uso principal que le debemos dar al suelo. ¿Para qué está habilitado en términos de sus condiciones? Entonces, la vocación es un criterio que se utiliza a la hora de ordenar el territorio porque nos determina cuál debe ser ese principal uso que le debemos dar al suelo y cuál debemos priorizarlo a la hora de tomar las decisiones. ¿Cuál es el rol del IGAC en esta tarea? Bueno, recuerda que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es la máxima autoridad geográfica, agrológica, catastral y geodésica de Colombia. Por lo tanto, suministramos los insumos básicos para tomar decisiones y de alguna manera también a través de nuestra oficina del CIAF podemos desarrollar capacidades en los entes territoriales para que entendamos la información, la combinemos y podamos generar los modelos que nos permitan visibilizar hacia dónde debe ir el territorio colombiano. Sobre el componente suelos, entregamos la información de la capacidad productiva, los conflictos de uso, las coberturas vegetales, las áreas homogéneas de tierras, una serie de aplicaciones agrológicas que se convierten en el insumo principal a la hora de tomar decisiones. Y a propósito, en tiempos de paz, ¿cuál es la visión del IGAC frente al recurso suelo? Es un momento muy importante para todos los colombianos. Debemos encontrar ese equilibrio entre lo productivo y lo ambiental.
todos los insumos que pone a disposición el Instituto Geográfico Agustín Codazzi está orientado a que los tomadores de decisiones, los grandes dirigentes y el más humilde de nuestros campesinos conozcan la información para que aprovechemos el recurso de manera sostenible y también orientemos alternativas para proteger nuestro sistema de áreas protegidas ambientales del territorio colombiano, buscando que el conflicto que se inició por la tenencia y el uso del suelo podamos resolverlo con una adecuada distribución y aprovechamiento de las potencialidades de nuestro hermoso país. Muchas gracias por acompañarnos y darnos la oportunidad de conocer la importancia de conocer el suelo para ordenar el territorio nacional. Gracias, Shirley, por la invitación y una vez más, recuerden que el IGAC está al servicio de los colombianos, que toda la información del Instituto Geográfico lo encontramos a través de las diferentes herramientas, de los diferentes contactos, páginas electrónicas, correos electrónicos, todas las fuentes de información y en cada una de nuestras 22 direcciones territoriales a lo largo y ancho del territorio colombiano. El nombre del departamento del Chocó se relaciona con el grupo étnico y lingüístico que habita la región, integrado por las lenguas embera y guanana o guanana. La voz embera choco significa la gente de las ollas, y el vocablo yuri, choco, de proveniencia amazónica quiere decir hombre. Y en lengua general, la expresión choco significa lo que se ríe, lo que es risueño. Espere más sobre el significado y origen de las palabras. Uno de los servicios con que cuenta el instituto es el Laboratorio Nacional de Suelos, que por 65 años ha investigado los suelos, las aguas y el tejido vegetal. Nuestra compañera Elizabeth Antolines nos tiene más. Efectivamente, Fabiana, si quieren saber dónde se produce toda la información necesaria para conocer los suelos, las aguas y el tejido vegetal, acompáñenme a conocer nuestro Laboratorio Nacional de Suelos. Aquí, hace 65 años, se vienen adelantando estudios e investigaciones que nos permiten conocer a ciencia cierta cuál es el comportamiento físico, químico, biológico y mineralógico de gran parte de los suelos en Colombia. La importancia del Laboratorio Nacional de Suelos es que usted puede venir aquí a traer sus muestras, hacer sus análisis de suelos, descubrir sus propiedades, para qué sirven, si son aptos para cultivos, qué productos puede sembrar en ellos, conocer su vocación y también su buen uso. Y para responder con análisis de alta calidad, nuestro Laboratorio Nacional de Suelos cuenta con un amplio equipo de profesionales, entre ellos agrónomos, agrólogos, biólogos, químicos e ingenieros. Este grupo de profesionales, que soportados con equipos de alta tecnología, se permiten analizar el comportamiento del suelo y producir una información útil según las necesidades de todos nuestros usuarios. Así que si usted desea saber más sobre suelos, acérquese a cualquier oficina a nivel nacional del IGAC y pregunte por el servicio del Laboratorio Nacional de Suelos. Para conocer más sobre la diversidad paisajística y cultural de nuestros departamentos, ha llegado el momento de Geografía para Niños. Hola, yo nací en Cúcuta, que es la capital del norte de Santander. Soy una niña cucuteña. Nuestro departamento está ubicado con la frontera de Venezuela. La mayoría de nuestro territorio tiene zonas montañosas, pero también zonas planas. Nuestros campesinos siembran arroz, papa, plátano, yuca, cacao, palma de aceite. Tenemos muchos pajaritos, el pechirrojo, el periquito de anteojos, el colibrí, la tángara. También tenemos venados, osos negros, osos hormigueros. Por aquí los espero para mostrarles lo bonito que es Cúcuta. Ha llegado el momento de conocer los oficios de la geografía. Agustín, ¿qué es eso de un edafólogo? Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un edafólogo? ¿En qué consiste su labor?
Agustín, un edafólogo es un especialista en la ciencia del suelo. Es la persona que reconoce los suelos, los identifica, conoce sus características, sus limitaciones y ayuda a la planificación de este recurso a través de la relación entre suelo, hombre, ambiente y capacidad productiva de las tierras. Parece que son muchas las cosas que hace un edafólogo al conocer las características del suelo y la planeación del uso de la tierra. Veamos en qué más labores se desempeña. Un edafólogo es la persona que conoce las características físicas, químicas, mineralógicas, clasifica el suelo dentro de un sistema y adicionalmente origina los mapas para la planificación territorial. En sí, es la persona que da lineamientos sobre la planificación del uso de la tierra. ¿Cuál es la importancia del edafólogo en el trabajo que se desarrolla en el instituto? Agustín, en el IGA es supremamente importante. Nosotros trabajamos en el Laboratorio Nacional de Suelos haciendo los análisis de laboratorio para dar recomendaciones de fertilizantes y abonos y enmiendas. De igual manera, generamos mapas para la productividad agrícola, pecuaria o forestal. Apoyamos los procesos de formación y actualización catastral y da los lineamientos para los estudios geográficos básicos del instituto y del país. Sin suelo y sin agua no hay producción. Si conocemos las características de los suelos, podemos conservar, podemos dar unas prácticas adecuadas de manejo, unas prácticas adecuadas de fertilización, podemos hacer un uso adecuado del recurso, que es un recurso finito y que puede ser fácilmente degradable si lo tratamos mal. Son muchas las funciones que cumple el edafólogo en el instituto. La columna vertebral de la Subdirección de Agrología son los edafólogos. Los edafólogos son los que recopilan información, interpretan información, elaboran mapas y dan todas las recomendaciones sobre uso y manejo de las tierras a nivel local, regional y nacional. Y a todas estas, ¿dónde se puede formar un edafólogo? Actualmente existen las facultades de agronomía, de ingeniería forestal, ingeniería ambiental, ingeniería agrícola, ingeniería agroecológica, donde después de sus estudios básicos pueden hacer especializaciones en levantamiento de suelos o en manejo de suelos y tierras para ser un excelente edafólogo que necesita el país. Antes de finalizar nuestra emisión, los invitamos a revisar la información de IGAC en los medios. El periódico El Tiempo titula 1.329 billones, lo que valen los predios que hay en el país. Cartagena repite como el cuarto lugar del país con mayor avalúo catastral. Una exposición itinerante para mirar a Bogotá desde arriba. Yopal tiene 71.642 predios y 4.3 millones de metros cuadrados de área construida. Valledupar, la cuarta ciudad con mayor valor catastral en el Caribe. Villavicencio, entre las 15 ciudades del país con mayor valor catastral. 24 municipios del Meta rezagados en actualización catastral. La capital del Meta, una de las ciudades más valoradas del país. Santa Marta, la tercera ciudad del Caribe con mayor valor catastral. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales www.igap.go.co. Para Facebook, Instagram y Twitter, @IGAC Colombia. Soy Fabiana Ochoa. Es un placer acompañarlos.